después de ser amiga de Duncan durante 10 años. Finalmente reuní el valor para confesarle mis sentimientos, pero lo que vi fue a él abrazando a una chica hermosa, besándola con pasión. La gente alrededor estaba animando, y algunos se reían. ¿Desde cuándo tienes novia de repente? ¿Y Lily qué? El hombre mordía su cigarrillo con indiferencia. Mantengan la boca cerrada. No le digan a Lily, le gusto tanto que, si se entera, seguro llorará. Me quedé paralizada un instante, apretando los dedos con incomodidad. Así que mi amor secreto era algo que todos sabían. Solo que Duncan nunca quiso responder. Simplemente no le gustaba yo. Desde ese día, dejé de escribirle y de buscarlo. La siguiente vez que recibí su llamada fue 2 meses después. Preguntó con aparente despreocupación, ¿por qué últimamente no sales con nosotros? Miré al hombre frío y reservado que estaba sentado a mi lado y respondí con una sonrisa. Mi familia me está presionando mucho. Estoy yendo a citas a ciegas. Al segundo siguiente, la respiración al otro lado del teléfono se volvió repentinamente agitada. Capítulo 1. Tengo un poco de mala suerte. El día que planeaba confesarle mis sentimientos a Duncan, justo cuando llegué a la puerta del reservado, vi a una chica confesándosele con éxito. Entre los gritos de celebración, Duncan la tomó por la cintura y la besó apasionadamente. Las risas y el bullicio dentro del reservado parecían capaces de levantar el techo. Solo yo permanecía rígida en la puerta, con un zumbido en la cabeza. La opresión en el pecho me dificultaba respirar. Solo faltaba un paso más, y yo habría sido quien dijera primero esas palabras. Me quedé allí mucho tiempo. Después de calmarme por fin, estaba a punto de entrar para felicitarlos. Entonces escuché a Duncan, abrazando a su nueva novia, a hablar con los demás. Su tono era tranquilo, pero con una advertencia implícita, sobre lo de mi nueva novia. Mantengan la boca cerrada, no se lo digan a Lily. Entre todos los jóvenes ricos presentes, la familia de Duncan era la más influyente. Al oírlo, todos respondieron rápidamente, claro, hermano, no te preocupes. Seguro que no diremos nada delante de Lily. Un hombre borracho se golpeó el pecho. Tranquilo, hermano, lo entendemos. A Lily le gustas tanto que, si se entera, seguro llorará. Entre las risas y el ruido de bromas y promesas, yo me quedé paralizada fuera de la puerta. Nunca imaginé que Duncan y todos los que lo rodeaban ya sabían desde hacía tiempo que me gustaba. Capítulo 2. Duncan y yo nos conocemos desde hace más de 10 años. Fuimos compañeros de secundaria. En la secundaria, siempre me esforzaba sin parar, intentando sacar mejores y mejores notas, solo para que mi nombre apareciera junto al de Duncan en el cuadro de honor. En la universidad, siempre encontraba excusas para ir al café frente a su campus, diciendo que el café allí era muy bueno, solo para estudiar con él. Después de graduarnos, Duncan se quedó en esta ciudad para iniciar su negocio, así que yo también decidí quedarme. Durante 10 años, permanecí a su lado con el título de amiga. Al recordar todas esas veces en las que fingía ser despreocupada frente a él mientras escondía mis verdaderos sentimientos, de repente sentí una profunda vergüenza. Estaba a punto de darme la vuelta y escapar cuando choqué con un camarero, haciendo que todas las botellas de su bandeja cayeran al suelo. En el fuerte estruendo, el vidrio se rompió, dejando el suelo lleno de fragmentos. En un instante, todos en el reservado miraron hacia la puerta. Duncan levantó la cabeza bruscamente. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, un destello de sorpresa pasó por sus ojos. Pronto esbozó una leve sonrisa. Mirándome, habló con suavidad. Lily, ya que lo escuchaste, lo diré claramente. Sé que siempre has sido buena conmigo. He intentado que me gustes, pero lo siento, no puedo. Su tono parecía algo incómodo, como si quererme fuera realmente demasiado difícil para él. Un murmullo de risas recorrió a la multitud. Yo me quedé allí de pie, sintiendo el rostro arder de vergüenza y confusión. ¿Soy realmente tan mala? No dejaba de preguntármelo en mi interior. Reuniendo valor, hablé con cierta obstinación. Pero anoche tú me besaste. Ya basta. Lily, no digas más. Duncan me interrumpió con impaciencia. Al verme morderme los labios con incomodidad, su expresión volvió a suavizarse y suspiró ligeramente. Cuando habló de nuevo, su voz fue aún más suave. Sonaba como una promesa, o como un consuelo. Lily, tenga o no tenga novia, tú siempre serás mi mejor amiga. Entendí lo que quería decir. Nuestra relación solo sería amistad. Él jamás me querría. Está bien, lo entiendo. El ardor en mis ojos estaba a punto de desbordarse. Apreté el borde de mi vestido, intentando forzar una sonrisa tranquila, pero al final las lágrimas cayeron. Mi visión se volvió cada vez más borrosa. Sabía que si me quedaba allí, solo terminaría humillándome más. Bajé la cabeza y dije rápidamente,
tengo algo que hacer. Me voy primero. Enderecé la espalda lo mejor que pude y salí del reservado a paso rápido. Solo cuando estuve lejos me apoyé temblando contra la pared. Las lágrimas brotaron sin control, cayendo una tras otra sobre la alfombra. Se extendieron silenciosamente, sin hacer ruido. Capítulo 3. Me mojé con la lluvia al bajar del coche. Cuando llegué a casa, tenía la cabeza pesada y mareada, como si estuviera resfriada. Me duché rápidamente y, sin siquiera secar las puntas de mi cabello que aún goteaban, me metí directamente bajo las sábanas. Quería usar el sueño para escapar del dolor en mi pecho, pero al darme la vuelta, vi el cuadro que Duncan me había regalado en la mesita de noche, aunque lo había guardado cuidadosamente en un marco. Con el paso del tiempo los bordes del papel se habían vuelto amarillentos. En una esquina había una fecha escrita con lápiz gris, 14/09/03. Así que Duncan y yo nos conocemos desde hace tanto tiempo. Cuando Duncan, de 17 años, se transfirió a nuestro pequeño instituto del condado, causó bastante sensación. Era un chico alto y apuesto, mientras otros chicos todavía llevaban chaquetas de plumas piratas con la marca Adidas. Él vestía un abrigo de cachemira negro que se veía claramente caro, elegante y distante. Se decía que venía de la capital porque su abuelo estaba gravemente enfermo, así que se transfirió para acompañarlo en sus últimos días, pero tenía un carácter muy frío. Nunca hablaba con nadie, ni conmigo ni con los demás. A veces, si había faltado a clases el día anterior, al día siguiente tocaba mi uniforme. ¿Puedo ver los apuntes de la clase de ayer? Nuestra relación era así, ni cercana ni distante, hasta que una noche fui a la oficina para preguntarle algo al profesor. Cuando regresé, ya era de noche y el aula estaba a oscuras. Pensé que no había nadie y encendí la luz. Entonces descubrí que Duncan seguía sentado en su pupitre. En el instante en que se encendió la luz, bajó la cabeza rápidamente, pero ya había visto sus ojos enrojecidos. ¿Qué haces? Su voz estaba ronca. Me quedé un momento atónita antes de responder con sinceridad. Yo, estoy guardando mis cosas. No dijo nada. Fui a mi pupitre y recogí mis cosas rápidamente. Antes de irme, dudé un momento y saqué un paquete de pañuelos de mi bolsillo, dejándolo discretamente sobre su mesa. Luego, sin atreverme a mirar su expresión, salí corriendo. No sabía por qué estaba llorando, pero quería consolarlo. Capítulo 4. Al día siguiente, Duncan me habló primero por primera vez. Gracias. El chico empujó una hoja de papel hacia mí. Es para ti. Bajé la cabeza por reflejo. Entonces abrí los ojos de par en par. Era un boceto original firmado por el dibujante de cómics más popular del momento. No estaba enmarcado ni plastificado, y aún así estaba colocado despreocupadamente sobre mi escritorio. Gracias a ese dibujo, yo, que siempre había sido callada, me convertí por primera vez en el centro de atención. Todos los compañeros corrieron a verlo. Entre el alboroto, muchas miradas llenas de envidia se posaron sobre mí. Por muy despistada que fuera, entendía lo valioso que era ese dibujo. Negué con la cabeza y estaba a punto de devolvérselo a Duncan, pero él fue más rápido y presionó el otro extremo del papel. El chico, vestido con su uniforme escolar, apoyó el brazo sobre la mesa y me miró con su habitual tono despreocupado. Antes te vi comprar su libro de ilustraciones. Justo tenía uno de sus bocetos firmados. Frunció ligeramente el ceño. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Negué con la cabeza. Es demasiado caro. No puedo aceptarlo. Duncan soltó una ligera risa. Eres mi compañera de pupitre. ¿Qué importa un dibujo? Capítulo 5. Después de eso, todo sucedió de manera natural. La actitud de Duncan hacia mí cambió, y me convertí en su única amiga en aquel pequeño pueblo. Antes del examen de ingreso a la universidad, me preguntó a qué universidad pensaba postularme y terminó solicitando una en la misma ciudad. Después de entrar a la universidad, yo tenía la llave del apartamento que él alquilaba. Cuando empezó a trabajar y compró una casa, los fines de semana nos acurrucábamos en el sofá a ver películas. Cuando sonaban los créditos finales, discutíamos entre risas sobre qué cenar esa noche. Cada vez que me presentaba a sus amigos, decía abiertamente, esta es mi amiga, Lily. Durante 10 años, nos relacionamos siempre bajo el nombre de la amistad. Yo pensaba que había ocultado muy bien mis pequeños sentimientos, pero en ese momento lo comprendí de repente. Alguien tan inteligente como Duncan probablemente ya había percibido mis sentimientos desde hacía mucho tiempo, desde aquella noche en la secundaria, cuando recibió ese paquete de pañuelos. Él simplemente nunca desenmascaró mi torpe actuación, y tampoco me dio nunca una respuesta. Capítulo 6. Después de aquel encuentro en el reservado, Duncan y yo dejamos de contactarnos. Quité su chat de la parte superior fijada en WeChat,
Nuestra conversación fue siendo empujada hacia abajo por los nuevos mensajes que aparecían uno tras otro, hasta que finalmente desapareció en silencio. Unos días después, la empresa celebró su gala anual. Mi rendimiento había sido bastante bueno últimamente, así que el gerente me llevó personalmente a brindar con varios altos directivos. El clima de otoño era cambiante, y cuando terminó la gala ya estaba lloviendo. Había bebido alcohol, así que no podía conducir. Solo pude sentarme en el vestíbulo del hotel, actualizando una y otra vez la aplicación de transporte mientras esperaba mi turno. En ese momento, una compañera pasó por allí. Al pasar a mi lado, me saludó con una sonrisa. Su tono era muy seguro. Estás esperando a que Duncan venga por ti, ¿verdad? En ese instante, escuchar el nombre de Duncan de boca de otra persona me tomó por sorpresa. Me quedé paralizada un momento, pero enseguida reaccioné. No, levanté el teléfono y expliqué con seriedad. Estoy esperando un coche. Vamos, no finjas delante de mí. La compañera guiñó un ojo. A estas horas de la noche, Duncan jamás te dejaría volver sola en coche. Guardé silencio, sin saber cómo refutarlo, porque tenía razón. Capítulo 7. Durante todos estos años, Duncan realmente había sido muy atento conmigo. Mi trabajo era muy ocupado, con constantes reuniones sociales y horas extra. Así que Duncan se convirtió en mi chofer personal. En la profunda oscuridad de la noche, siempre lo encontraba apoyado junto a su coche, con un cigarrillo en los labios, esperándome. Cuando me veía, suspiraba y decía, «De verdad eres mi pequeña tirana», mientras me abrochaba el cinturón de seguridad con suavidad. En el asiento del copiloto de su Maybach había una manta tejida especialmente para mí. Los puntos eran grandes y torcidos. La primera vez que la vi, me reía a carcajadas y le pregunté dónde había comprado una manta tan fea. Él resopló y me mostró sus dedos largos y hermosos, ahora llenos de pequeñas marcas de aguja. Usé el mejor hilo para tejerla para ti con mis propias manos. ¿Y aún así te quejas? La verdad es que no podía quejarme. Un joven heredero tan orgulloso como él siempre había sido alguien a quien otros intentaban complacer. Y aún así, había hecho excepciones una y otra vez por mí, justo cuando estaba perdida en esos recuerdos. Mi compañera habló de repente. «Oye, ¿no es ese el coche del señor Wu?» Al escuchar eso, levanté la cabeza de golpe y efectivamente, ese familiar Maybach con matrícula especial estaba estacionado discretamente bajo la lluvia de la noche. Me quedé paralizada un momento y me levanté instintivamente. Al segundo siguiente, vi a Duncan bajar del coche con un paraguas, rodeando con el brazo a una joven. La chica era hermosa y alta. Cuando levantaba la cabeza para hablar con Duncan, la sonrisa en sus labios era dulce. Era la misma novia que había visto aquella noche. Mi compañera también notó la cercanía entre ellos y guardó silencio, observando mi expresión con cautela. Sonreí y dije con calma, «¿Ves? Duncan realmente no vino a recogerme. Solo fue una coincidencia. Probablemente vino aquí a cenar con su novia». Mi compañera se quedó atónita. Cuando habló, su voz subió varios tonos de sorpresa. «¿Qué? ¿Tiene novia? Siempre pensé que estaba intentando conquistarte». Me quedé un momento en silencio y luego negué con la cabeza. «Duncan y yo solo somos amigos. A él no le gusto». Intenté mantener una expresión digna, pero el dolor sordo en mi pecho era inevitable. Mi compañera abrió los ojos con incredulidad. «¿Cómo puede ser? La forma en que te trata», siempre pensé. A mitad de frase pareció darse cuenta de que había dicho demasiado y se calló con cierta incomodidad. Yo tampoco sabía qué decir, así que simplemente bajé la cabeza y bebí un sorbo de café. Después del primer sorbo me di cuenta de que ya estaba frío. El café frío es más amargo que la medicina china. Capítulo 8. A la mañana siguiente, muy temprano, mi gerente me llamó a su oficina. «Recuerdo que eres de Shenzhen, ¿verdad? La empresa quiere expandir recientemente el negocio de la sucursal en Shenzhen. Quiero enviarte allí como directora interina por un tiempo. Con tu capacidad, si decides quedarte allí en el futuro, tendrás grandes oportunidades de ascenso». El tono de la gerente estaba lleno de entusiasmo. Era evidente que esta oportunidad era muy rara. No solo significaba un ascenso y un aumento de sueldo, sino que también me permitiría estar cerca de mis padres. Era realmente una oportunidad demasiado buena como para encontrar una razón para rechazarla. Sin embargo, el rostro de Duncan apareció una y otra vez en mi mente. Si dejaba esta ciudad, mi contacto con Duncan se cortaría por completo. Solo pensarlo me dejó el pecho vacío, como si faltara una gran parte de mí. Incluso yo misma no pude evitar despreciar mi propia debilidad y humildad. La gerente notó mi vacilación, sonrió y me dijo que volviera a pensarlo con calma. Asentí y regresé a mi escritorio. Durante todo el día de trabajo, no dejé de distraerme. Pensaba constantemente en el pasado y me sentía perdida respecto al futuro.
Cuando salía del trabajo, recibí inesperadamente una llamada de Duncan. Estoy abajo en tu empresa. Vamos a cenar esta noche. Al otro lado del teléfono, la voz de Duncan sonaba igual que siempre, familiar y con una ligera sonrisa, como si lo ocurrido en el reservado la última vez nunca hubiera pasado. Él podía seguir tratándome como amiga con total naturalidad, pero yo no podía. Rechacé suavemente. Quiero volver a casa a descansar. Duncan parecía no notar el rechazo en mi voz. Respondió con naturalidad, entonces te llevo a casa. Respiré hondo, preparándome para rechazarlo de nuevo, pero él me interrumpió. Deja de perder el tiempo. Baja ya. Su tono era algo firme, como si no fuera a rendirse hasta que aceptara. Suspiré y solo pude responder, está bien. Después de todo, un transporte gratis no se rechaza. Antes de salir por la puerta giratoria, ya había visto a Duncan. Estaba apoyado contra su Maybach, con un cigarrillo entre los labios, mirando con aburrimiento hacia la entrada. Las luces de la calle caían en sus ojos como destellos fragmentados, dándole una especie de ternura despreocupada al mirar. De repente recordé, hace muchos años, también se apoyaba así contra su bicicleta, esperándome al salir de clase. Capítulo 9. En un abrir y cerrar de ojos. Ya habían pasado muchos años. Yo seguía distraída cuando la mirada de Duncan se dirigió hacia mí. Al verme, la sonrisa en sus labios se profundizó. Extendió la mano para abrirme la puerta del coche y luego me entregó un pastel desde el asiento trasero. Este pastel de 1000 capas parece estar muy de moda últimamente. Pensé que te gustaría, así que te traje uno. Mientras hablaba, añadió medio en broma, ¿has estado tan ocupada últimamente? ¿Ni siquiera tienes tiempo para cenar conmigo? La manta tejida que antes estaba en el asiento del copiloto había desaparecido silenciosamente. Sentada en el asiento vacío, sostuve el pastel y respondí suavemente, sí. Ya casi es fin de año. Estamos corriendo para cumplir con los plazos. El jefe incluso dijo que cada equipo tendrá que turnarse para hacer horas extra. Tu jefe sabe bien cómo explotar a sus empleados. Seguíamos conversando como siempre, pregunta y respuesta, sobre temas cotidianos. Pero esta vez, el ambiente dentro del coche era inexplicablemente pesado. Duncan intentó animarlo. Primero contó un chiste y luego dijo, ese bolso que te gustó, ya le pedí a alguien que lo comprara. La próxima semana debería llegar. Me quedé confundida. ¿Bolso? ¿Qué bolso? Duncan me miró de reojo. No finjas. La última vez que me acompañaste a esa gala dijiste que el bolso de esa pequeña celebridad se veía bonito. Recordé durante mucho tiempo y abrí los ojos con sorpresa. Solo lo dije por decir. Duncan soltó una risa perezosa. Si te parece bonito, entonces lo compro para que puedas mirarlo más veces. ¿Qué relación tenemos tú y yo para que te dé vergüenza? Antes de terminar la frase, su teléfono sonó. El nombre, Ruby, apareció iluminado en la pantalla del coche, brillando claramente en la oscuridad. Era imposible ignorarlo. Recordé que la novia de Duncan se llamaba Ruby. La sonrisa en los labios de Duncan se detuvo de repente. El teléfono siguió sonando. Tras un breve silencio, fui yo quien le recordó, si no contestas, tu novia se va a preocupar. Después de escucharme, Duncan finalmente levantó la mano y respondió. La voz dulce y mimosa de la chica llenó inmediatamente todo el coche. Duncan. El desfile de París se pospuso. Tendré que quedarme unos días más. No hay nada rico para comer aquí. Tengo muchas ganas de comer el pastel de 1000 capas que comimos la última vez. Te extraño. La chica hablaba con seriedad de una cosa tras otra, con una voz dulce y agradable. Duncan respondía con paciencia, diciendo que sí a todo, pero su mirada se deslizaba discretamente hacia mí. Capítulo 10. Fingí no verlo. Y también fingí no saber que el pastel en mis manos probablemente era solo un extra que había traído casualmente después de comprar con cuidado uno para otra chica. Volví la cabeza y miré por la ventana. Todo lo que veía eran lugares familiares, lugares llenos de recuerdos entre Duncan y yo. En ese estadio, una vez me enseñó a patinar. En aquel entonces fingía asustarme diciendo que iba a soltarme, pero en realidad siempre sostenía mi mano con firmeza, guiándome paso a paso mientras practicaba. En esta calle, una vez caminamos toda la avenida durante una noche de invierno con la primera nieve, conversando sin parar. Lo que quedó en mi memoria fue el aire frío mezclado con el aroma de los cigarrillos Marlboro mentolados que él fumaba, frío y dulce. Y también estaba esa floristería. Sabía que me gustaban las flores de paniculata, así que incluso compró una tarjeta anual para que la tienda me enviara un ramo cada día, hasta que el coche se detuvo frente a mi edificio. Los recuerdos terminaron. En ese momento, me di cuenta con claridad de que aquellos años de juventud llenos de risas, aplausos y alboroto ya no volverían. Ya llegué. Adiós. Duncan respondió con un y, como siempre,
Se inclinó para desabrocharme el cinturón de seguridad. Nuestras respiraciones se mezclaron cuando se acercó. La distancia entre nosotros era demasiado íntima, así que me aparté rápidamente. No hace falta, yo puedo hacerlo. Mientras me quitaba el cinturón, hablé con seriedad. No vengas a recogerme más. Si tu novia se entera, no será bueno. La mano de Duncan quedó suspendida en el aire. Luego frunció el ceño. Su voz se volvió fría. Lily, no necesitas mantener distancia conmigo. Ya te lo dije la última vez. Aunque tenga novia, tú sigues siendo mi mejor amiga. Podemos seguir llevándonos como antes. El hombre hablaba con total seriedad, pero yo no pude evitar fruncir el ceño. Capítulo 11. Antes, cuando los dos estábamos solteros, incluso si éramos demasiado cercanos, no importaba. Pero ahora, Duncan sabía claramente que yo lo quería, y ya tenía novia. Aún así quería mantenerme a su lado bajo el nombre de amistad, conservando esta relación ambigua e indefinida. Para mí, eso era una falta de respeto, y para su novia, era aún más injusto. Capítulo 12. El ambiente dentro del coche se volvió rígido. Después de un momento, pronuncié su nombre suavemente. Duncan, quizá no lo sepas, pero aquel día cuando fui a buscarte de repente, en realidad quería confesarme. La noche anterior estabas borracho cuando te ayudé a volver a casa. Me besaste. En ese momento fui realmente feliz. Pensé que por fin tenía la oportunidad de ser tu novia. Duncan permaneció en silencio. Escuchó tranquilamente, sin sorpresa ni explicación. De repente sentí ganas de reír. Y lo entendí. Aquella noche no estaba tan borracho como para olvidar todo. Recordaba ese beso. Sin embargo, después nunca lo mencionó y al día siguiente se apresuró a conseguir una novia. ¿Por qué? Temía que yo usara ese beso como pretexto para pedirle responsabilidad. Cuando comprendí eso, el último rastro de apego en mi corazón desapareció. Dije con calma, Duncan, a partir de ahora ya no me gustarás, ya que tienes novia. Trátala bien, te deseo felicidad. Mientras decía esas palabras, curvé ligeramente los labios, intentando mantener la dignidad y la serenidad. En la oscuridad, vi a Duncan asentir ligeramente. Dijo en voz baja, Abrí la puerta del coche y me giré para irme, pero de repente me llamó. Me di la vuelta y vi a Duncan bajar la ventanilla, mirándome desde lejos, bajo la luz de la farola. La mitad de su rostro quedaba en sombra y la otra mitad iluminada. Su expresión era difícil de descifrar. Al ver que me había vuelto, me observó durante un largo momento. Luego sonrió. Olvídalo, dijo. Adiós. Capítulo 13. Hacer las maletas, entregar el informe, ir al aeropuerto. Todo el proceso se desarrolló con total fluidez, y no dudé ni un instante. En aquel entonces me quedé en la capital únicamente por Duncan. Con todo mi corazón creía que el amor podía superar cualquier dificultad, pensando siempre que algún día él terminaría enamorándose de mí, ahora que ya había dejado atrás mis sentimientos por él. Esa ciudad ya no tenía nada que me hiciera quedarme. Cuando regresé a casa, mis padres se alegraron mucho al saber que había sido transferida con un ascenso, pero pronto comenzaron a preguntar indirectamente sobre mi vida amorosa y a insistir en el tema del matrimonio. La nieve empezó a caer de nuevo. Era la primera nevada del año. Abrí la vieja ventana, y el viento mezclado con copos de nieve sopló directamente hacia mí. Los copos cayeron sobre mi rostro y se derritieron rápidamente. Levanté la mano y me limpié la cara. Cuando volví a hablar, mi voz era tranquila. Dije, sí, si encuentro a alguien adecuado, puedo ir a una cita a ciegas. Capítulo 14. Aunque acepté la idea, no llegué a concretar ni una sola cita a ciegas. Acababa de llegar a la sucursal, y mi trabajo era extremadamente ocupado. Como directora, mi superior directo era el vicepresidente. Solo era unos pocos años mayor que yo, pero manejaba todo con gran eficiencia y experiencia. Cuando nos conocimos por primera vez, bajó personalmente a recibirme. Llevaba un traje gris plomo perfectamente ajustado, con una postura erguida y una sonrisa suave y medida en los labios. Soy Sam, espero que trabajemos bien juntos. Nos dimos la mano brevemente antes de separarnos con cortesía. Mientras Sam me llevaba hacia la oficina, me explicó la situación actual de los proyectos. Su pensamiento era claro y sus explicaciones muy organizadas. Bajo su guía, rápidamente entré en modo de trabajo, y una vez que el trabajo comenzó, el tiempo pasó volando. Sin darme cuenta, ya era fin de año, el día de Año Nuevo. Duncan me envió de repente un mensaje de felicitación. Cuando vi su mensaje, mi corazón no tuvo la más mínima reacción. Solo respondí con un simple gracias, educado y distante, como si hablara con un desconocido. Unos días después recibí otra llamada. Era de un compañero de la secundaria.
Ese compañero era buen amigo de Duncan. En aquel entonces, él fue quien me contó que Duncan coleccionaba vasos de vidrio. Me saludó con entusiasmo y luego preguntó con cautela: «Estoy de viaje de trabajo en la capital. ¿Quieres salir a reunirnos?». Respondí: «No, no estoy en la capital». Se quedó sorprendido. ¿A dónde fuiste? ¿Cuándo vuelves? Era solo un compañero al que no veía desde hacía años, pero parecía extrañamente preocupado por mi situación. Me pareció extraño, pero aún así respondí con paciencia: «No volveré a la capital. Ya regresé a mi ciudad natal para trabajar. Mis padres están envejeciendo y quiero establecerme». En ese momento, Sam tocó la puerta de mi oficina. «Lily, lo siento. Creo que uno de mis gemelos se quedó en tu casa anoche». La noche anterior, Sam y yo habíamos ido a ver a un cliente. Cuando me llevó a casa, coincidimos con mi madre. Ella invitó con entusiasmo a Sam a subir a tomar un té. Él no pudo negarse, así que subió un momento. Probablemente dejó caer el gemelo en ese momento. Solté ligeramente el teléfono y dije con una sonrisa: «Está bien, lo buscaré cuando llegue a casa y te lo traeré mañana por la mañana». Antes de terminar de hablar, al otro lado de la línea se escuchó de repente ruido. Luego apareció una voz familiar y sombría. «Lily». Duncan habló entre dientes, elevando la voz de repente. «¿Quién es ese hombre? ¿Cómo es que sus cosas están en tu casa?». Capítulo 15. En ese momento, Sam todavía estaba en la puerta de mi oficina. Probablemente aún quería hablar conmigo sobre el trabajo. No quería seguir explicándole nada a Duncan al otro lado del teléfono, y tampoco creía que fuera necesario. Así que dije apresuradamente: «Es mi jefe. Tengo algo que hacer. Hablamos después». Y colgué. Lo que dije era verdad, pero Duncan seguramente malinterpretó algo. Más tarde escuché que, después de que colgué ese día, la cena de bienvenida que habían organizado para aquel compañero de la secundaria tuvo un ambiente casi como un funeral. El rostro de Duncan estaba terriblemente sombrío. Alguien que no conocía la situación bromeó: «¿Qué pasa? ¿Te peleaste con la chica que te gusta?». Duncan respondió con frialdad: «No». El hombre se rió. «Vamos, si solo fuera una amiga. ¿Estarías celoso de esta manera? Claramente te importa, solo que no te atreves a admitirlo». Cuando Duncan escuchó esas palabras, su expresión cambió bruscamente. Entre la música ruidosa y alegre del DJ, permaneció en silencio por un momento, como si recordara algo. Se recostó en el sofá y dejó escapar una risa amarga. Luego lentamente cubrió sus ojos con la muñeca. Capítulo 16. La noche del pequeño año nuevo. Duncan me llamó y dijo que pasaba por aquí y podía recogerme después del trabajo. Me quedé atónita por un momento. «¿Olvidaste que ya no estoy en la capital?». Pero él respondió: «Lo sé». Baja. Una idea increíble apareció de repente en mi mente. Me levanté rápidamente y caminé hacia la ventana de piso a techo. A través del vidrio vi una figura familiar de pie en la nieve, levantando la cabeza y sonriéndome. Realmente estaba abajo. Una oleada de amargura me invadió el pecho. Sabía que con la posición de Duncan era muy fácil encontrar a alguien, solo que nunca imaginé que algún día usaría esos medios conmigo. Nosotros solo éramos amigos. ¿Por qué habría de venir a buscarme? Recogí mis cosas lentamente, tomé mi bolso y bajé. Antes de que pudiera decir siquiera un saludo formal, él habló en cuanto me vio. Lo primero que dijo fue: «Ya no tienes que mantener distancia conmigo. Ruby y yo hemos terminado». Lo interrumpí con calma. «Más vale que no digas que fue por mí». Duncan guardó silencio un instante, golpeó la ceniza del cigarrillo contra el cubo de basura y luego volvió a sonreír. «Claro que no. Simplemente sentí que ella y yo no éramos compatibles». Respondí con un leve «oh», sintiéndome aliviada. Luego añadió: «Hay un proyecto aquí últimamente. Voy a quedarme en esta ciudad un tiempo para supervisarlo. En Sensen solo te conozco a ti. Durante este tiempo tendré que molestarte para que me cuides un poco». Como si notara que yo quería rechazarlo. Bajó la mirada y habló en voz baja: «Aunque ya no seamos amigos, seguimos siendo antiguos compañeros. Solo considéralo un favor por los años que estudiamos juntos». Capítulo 17. Nunca había visto a Duncan mostrarse tan humilde ante alguien. Después de un momento de silencio, finalmente acepté. Así que Duncan se quedó en Sensen. De vez en cuando me enviaba mensajes, preguntando sobre las costumbres locales y los lugares turísticos. Después de charlar durante bastante tiempo, preguntó con cautela: «¿Estás libre este fin de semana? ¿Podrías ser mi guía turística?». Era la primera vez que Duncan bajaba tanto su postura frente a mí. Ya no me resultaba fácil rechazarlo. Miré el calendario y vi que no tenía trabajo programado para el fin de semana. Así que respondí que estaba bien. Después de varios años sin volver, mientras acompañaba a Duncan a recorrer la ciudad, descubrí que Sensen se había vuelto mucho más comercial.
Muchos de los antiguos puentes, canales y calles viejas habían sido renovados. En la calle antigua, un nuevo centro comercial estaba realizando una actividad promocional. El presentador gritaba con el micrófono en la mano, anunciando la actividad del día. Las parejas que se abrazaran durante 5 minutos recibirían un peluche. Duncan miró el peluche al lado del presentador y de repente soltó una pequeña risa, empujándome suavemente con el codo. Oye, recuerdo que en la secundaria te gustaban mucho los peluches. Asentí y sonreí. Sí, siempre decías que era infantil. Entonces, ¿qué tal si hoy te regalo otro peluche? Duncan abrió los brazos hacia mí, bajo el cálido sol de invierno. Sus ojos llenos de ternura brillaban con una sonrisa suave. Era tan atractivo que resultaba difícil apartar la mirada. Mi mano dentro del bolsillo se levantó instintivamente por un instante, pero pronto recuperé la calma. No hace falta. Manteniendo las manos en los bolsillos, negué con la cabeza. Ahora ya no me gustan mucho los peluches. Capítulo 18. Después seguimos paseando sin rumbo por la calle antigua durante un rato. Luego nos sentamos a comer en un restaurante que presumía de ser un negocio centenario. Mientras Duncan pedía la comida, mi teléfono vibró varias veces. Era un mensaje de Sam. Perdón por molestarte en tu descanso. Acabo de recibir aviso de que la sede central tendrá una reunión la próxima semana. Tú y yo tendremos que asistir. Respondí, de acuerdo. Cambiaré la reunión semanal de la próxima semana a formato online. Sam respondió nuevamente. Perfecto. Además, haz que alguien dé seguimiento al plan de marketing. Por cierto, revisé el pronóstico del tiempo. En Beijing bajará la temperatura esos días. Recuerda llevar ropa abrigada. Quizá porque llevaba un buen rato escribiendo en el teléfono. Duncan me observó durante un largo momento antes de finalmente hablar. ¿Con qué hombre estás chateando? ¿Es el mismo que preguntó por el gemelo la última vez? Me sorprendió un poco que lo hubiera adivinado también. Y también que aún recordara aquella llamada. Asentí y sonreí. Deberías dedicarte a la adivinación. Aciertas demasiado. Guardó silencio un momento y luego preguntó, ¿está tratando de conquistarte? Negué con la cabeza. No. Oh, la comisura de los labios de Duncan se elevó ligeramente, pero enseguida volvió a contener la sonrisa, con un tono que mezclaba queja y un poco de agravio. Dijo, entonces, cuando estás conmigo, ¿por qué te distraes hablando con él? Sonreí levemente y, mientras seguía escribiendo, respondí con calma, no hay otra opción. Él y yo también somos amigos. No puedo mostrar favoritismo y hablar solo contigo mientras lo ignoro a él. Duncan se quedó sin palabras. Bajó la cabeza y no volvió a hablar. Capítulo 19. No estaba mintiendo. Aparte de nuestra relación de jefe y subordinada en el trabajo, Sam y yo realmente éramos buenos amigos. Era una persona muy amable y caballerosa, alguien que sabía cuidar las emociones de quienes lo rodeaban. Estar con él resultaba relajante, sin importar lo que hiciéramos. Más importante aún, teníamos muchos intereses en común. Podíamos empezar a hablar de cualquier tema y continuar la conversación de forma natural, riendo juntos sin darnos cuenta del tiempo. Así que ese día al mediodía, cuando estaba almorzando con él, mientras me pasaba un cuenco que había enjuagado con agua caliente, dijo con naturalidad, Lily, me gustas mucho. ¿Qué tal si lo intentamos? Entre el vapor que se elevaba, mi mente se quedó en blanco por un instante. Abrí la boca, pero antes de que pudiera decir algo, sonó el teléfono. Al otro lado estaba un trabajador del hospital. ¿Es usted amiga del señor Duncan? Ha tenido un accidente de coche. Todo ocurrió demasiado de repente. Me levanté de golpe. Me disculpé con Sam y me dispuse a salir corriendo. Pero Sam sujetó mi mano. No te preocupes. Me tranquilizó. Yo te llevo. Capítulo 20. El coche de Duncan había rozado con un camión que venía en sentido contrario. Resultó herido, pero por suerte no fue nada grave. Cuando llegué al hospital apresuradamente, Duncan ya había terminado de recibir los puntos. Su brazo derecho estaba envuelto en gruesas vendas, y su frente cubierta con una gasa. Al verme de pie, rígida en la puerta, sonrió despreocupadamente. Oye, no lo sabes, pero casi pensé que iba a morir joven. No digas cosas tan de mal agüero. Fruncí el ceño. Duncan levantó la cabeza y me miró durante un buen rato. De pronto extendió su brazo izquierdo y me abrazó suavemente. Su voz era baja, con un tono de autoironía. Por un momento pensé que nunca volvería a verte. Mi cuerpo se tensó por un instante, pero al final cedí y le devolví el abrazo. Capítulo 21. Duncan tenía el temperamento de un joven maestro mimado. Después de quedarse unos días en el hospital, empezó a quejarse de lo incómodo que era y quiso volver a casa. El médico también dijo que no era nada grave,
que solo debía regresar para revisiones periódicas. Lo ayudé a volver al apartamento que había alquilado. Le apliqué nuevamente la medicina en las heridas y le preparé un poco de gachas. Después de terminar todo, me dispuse a irme, pero Duncan extendió la mano de repente y me sujetó la muñeca. Tenía bastante fuerza. Tomada por sorpresa, tropecé y caí en el sofá. «Duncan», grité con enojo, pero Duncan solo soltó una risa baja. Se inclinó sobre mí, mirándome desde arriba. Su expresión era melancólica, suspirando exageradamente. «Lily, estoy así de mal. ¿No puedes quedarte un rato a acompañarme?» Me senté con calma y me alejé de él. «Últimamente estoy muy ocupada con el trabajo. No puedo venir a cuidarte. Te buscaré un cuidador». Duncan bromeó despreocupadamente. «Oye, no quiero cuidador. Te quiero a ti». Al ver mi expresión seria, la sonrisa en sus labios se fue desvaneciendo poco a poco. Apretó los labios y dijo en voz baja: «Está bien». Capítulo 22. El día antes del festival de primavera, Duncan finalmente se quitó los puntos. Dijo que el accidente de coche había sido muy desafortunado y me pidió que lo acompañara a un templo para rezar por buena suerte. En Sensen hay muchos templos, algunos para pedir salud, otros para pedir éxito en la carrera, pero el que él eligió era famoso por conceder deseos de amor. Recordaba que antes él nunca creía en estas cosas. Pensé que simplemente no lo entendía. El coche ya estaba estacionado en la entrada del templo. Ya que habíamos venido, no tenía nada que decir, así que entré con él. Había nevado hacía poco y los escalones estaban un poco resbaladizos. Sujetando el borde de mi falda, subí con cuidado. La escalera era larga. De repente recordé el verano después de graduarnos del último año de secundaria, antes de que salieran los resultados. Ya había regresado a Sensen con mis padres. En aquel entonces también vine aquí a encender incienso. El deseo que hice fue que Duncan y yo pudiéramos entrar en la misma universidad y que mi amor secreto por él se hiciera realidad. En aquel momento mi deseo había sido tan sincero. De repente, las lágrimas comenzaron a caer. No porque estuviera triste por no haber terminado con Duncan, sino porque sentía pena por la chica que fui, que pasó 10 años amándolo en silencio. Frente al salón del Bodhisattva solo había un cojín de oración. Duncan fue el primero en inclinarse. Cuando se levantó, me preguntó: «¿Sabes qué deseo pedí?». Al verme negar con la cabeza, su voz se volvió de repente un poco tensa. «Pedí que, Lily, nosotros pudiéramos empezar de nuevo». De pronto entendí lo que quería decir, así que sonreí y lo interrumpí. Con suavidad le dije: «Duncan, no lo digas. Si dices el deseo en voz alta, ya no se cumple». La expresión de Duncan se fue apagando poco a poco. Ya no lo miré, pasé junto a él. Me arrodillé en el cojín y bajé la mirada para pedir mi deseo. Mi deseo fue que en el futuro pudiera encontrar a alguien que realmente me amara, alguien que me diera toda su preferencia solo a mí, y que yo también me volviera más valiente, que ya no tuviera que vivir un amor secreto tan largo, sino que pudiera enfrentar con serenidad la amargura y los arrepentimientos del amor, que pudiera decir abiertamente a la persona que me guste: «Me gustas». Cuando incliné la cabeza para postrarme, a lo lejos sonó la campana del templo, profunda y prolongada. En ese instante, algo dentro de mi corazón también resonó, y luego se desvaneció silenciosamente. El amor secreto que comenzó en mi juventud, la historia entre Duncan y yo, todo había terminado. Por delante me esperaba un horizonte inmenso. Para mí, comenzaba una vida completamente nueva.